Bueno, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Contracultura aquí en el Despertar de los Guardianes junto a don Jorge Aguirre Repich. Ustedes, muchos de los que lo conocen y para quienes no, bueno, él es ex uniformado, es ex policía en situación de retiro de Carabineros de Chile, mayor en situación de retiro con mucha experiencia y es nuestro colega con quien hacemos este programa. Hoy día tenemos una transmisión de emergencia. Recién hicimos el Despertar de los Guardianes número 11 y en este número 12 vamos a sumergirnos en una tesis que podría ser absolutamente posible y que cambiaría absolutamente la percepción que tienen ustedes de lo que acaba de pasar con la captura de Nicolás Maduro. Todo esto y mucho más vamos a ver en el programa del día de hoy, así que no se van a querer perder un minuto de esta transmisión porque realmente esto es absolutamente probable que sea realmente lo que está sucediendo y que por supuesto esto no sale en la prensa, así que atentos a la información que van a recibir hoy aquí en Contracultura en el Despertar de los Guardianes. Me encuentro, como les dije, con Jorge Aguirre Repich, ex oficial de Carabineros de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa del día de hoy aquí en Contracultura en el Despertar de los Guardianes, amigo mío. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. Saludarte a ti por tu intermedio, a todos nuestros amigos de Contracultura que nos ven y nos escuchan permanentemente en este programa El Despertar de los Guardianes número 2 del día de hoy. Número 12 ya. Así que es. aquí atento al tema. A ver, Atento aquí a... Esto es tremendo. Lo que sabemos de la operación de Nicolás Maduro, ¿cierto?, es que fallecieron al menos confirmados por el gobierno, según cifras oficiales de Cuba. Esto salió publicado en el Granma, ¿cierto?, que está medio bloqueado. El Granma es el periódico revolucionario oficial de la revolución cubana y del régimen cubano, y apareció publicada una lista de 32 cubanos que habrían fallecido en esta operación militar de Estados Unidos. Estos cubanos, que no se especifica qué tipo de tareas estaban haciendo ahí, simplemente ellos dicen en la misma publicación del Granma que simplemente estaban cumpliendo tareas, no dicen qué tipo de tareas. Y recordemos además que el régimen de Maduro, porque aquí vamos a ir empezar atando todos los cables, todas las piezas del puzzle, el régimen de Maduro y el mismo Nicolás Maduro en su momento decía que no habían cubanos en el ejército cierto, dentro de Venezuela, cosa que los mismos cubanos hoy día están diciendo que han tenido 32 bajas de manera oficial. Hay otros que dicen que son mucho más de 32, son más de 60, y incluso se habla hasta de 90 personas, 95 personas de nacionalidad cubana que habrían fallecido en esta operación, y algunos de ellos incluso habrían sido llevados detenidos hacia una de las naves norteamericanas, no sé específicamente, creo que estaban hablando del Iwo Jima, según algunas fuentes de inteligencia. Entonces, a lo que quiero ir con esto y lo que vamos a desarrollar hoy día con Jorge, es posible que la operación haya sido una operación de rescate de Nicolás Maduro. Y la pregunta clave es: ¿cuánto vale Nicolás Maduro hoy día para el gobierno de Trump? ¿Podrá ser acaso Nicolás Maduro el mayor aliado de la administración de Trump en una etapa que viene? Todo eso y mucho más vamos a ver hoy día aquí en el programa. ¿Qué opinas tú, partiendo por aquí, por esta derivada, como dices tú, de los cubanos? ¿Qué es lo que te llama la atención aquí o cuál es lo que has podido recabar tú, Jorge, respecto a esto? Partamos por los cubanos. Esta es la tercera derivada que surge a partir de la operación madre, que era Lanza del Sur, que se derivó a fines de diciembre en la operación Resolución Absoluta, que era la captura o recuperación o extracción de Nicolás Maduro Moro. Efectivamente, muchas veces cuando lo decíamos, hay gente que no le gustaba y siempre decía, le echan la culpa a los cubanos, pobres cubanos, y acá no se trata de los cubanos, se trata de personas, tropas especiales de Cuba, porque así se denomina, que ojo, los primeros tropas especiales que nosotros, digamos, conocimos de cerca fueron los que trabajaron acá en Chile con el general Ochoa, los hermanos de la Guardia, que después fueron fusilados por el régimen de Fidel Castro,
en un juicio, vale decir, no fue un juicio, fue una ejecución. Uh-huh. Lo acusaron de narcotráfico porque ellos habían pillado que efectivamente el régimen se dedicaba al narcotráfico. O sea, te das cuenta que está asociado dinero, tráfico, la misma cuestión en todos lados. Bueno, esta agrupación de las fuerzas especiales denominadas avispas negras es una máxima entidad de élite de personas con mucha experiencia, que algunos estuvieron en Angola, estuvieron en las fuerzas más revolucionarias, estuvieron en varios conflictos y operaron en casi toda Latinoamérica. De hecho, el coronel Humberto Roca Sánchez, que tenía 67 años, que es el más antiguo de los que estaba a cargo y al mando de esta agrupación, porque murieron la mayoría oficiales, uh-huh. Tal como dices tú, los números están creciendo a medida que se va obteniendo más información. En el choque directo, al principio fallecieron 32, pero después en los ataques que hubo a los hangares, a las bases, ahí murieron otros, estaban diseminados en varias partes. Sí. Eran el primer anillo de seguridad de lo que se llama la seguridad directa de Nicolás Maduro. No había venezolanos. Había restricción para los venezolanos. Se confirma ahí lo que decían fuentes, ¿cierto?, del ejército venezolano que venían hablando durante todo este tiempo, ¿cierto?, que ellos no tenían acceso a eso y que ese anillo de seguridad lo manejaba exclusivamente los cubanos. Después está el general, el coronel Lázaro Rodríguez, que es un poquito más joven, 62 años. Si tú te das cuenta, la edad es muy alta, va a estar a cargo en un tema de seguridad que requiere de otras condiciones, pero era porque era gente probada en el tema de la revolución. O sea, ellos eran como los doctrinarios del tema de la seguridad. Entiendo. Eran los que estaban vigilando a Maduro más que cuidándolo. Uh-huh. Ese es el punto y que sirve para la teoría, porque en definitiva, si tú te das cuenta, Maduro pasa a ser ahora un testigo clave en el sistema judicial americano para los efectos del juicio que se le va a llevar por el tema del tráfico de drogas, la jefatura del cartel de los Soros y todo lo demás, pero además por lo que hemos hablado de la información que tiene de las elecciones en Estados Unidos y el fraude, y todos los dineros, los movimientos, las plata que dio. Por lo tanto, está gozando de buena salud. Muchos quisieran que ya no existiera, de tal manera de que ahí surge esta teoría y por varios elementos o indicadores que llevan a presumir de que aquí hubo cierta coordinación previa, hubo cierto consenso para los efectos de esto. Uh-huh. Y eso explica por qué tienen que dar de baja a los que lo protegían, independiente que tú me vas a decir es que en la noche no se sabe si son cubanos o no son cubanos. Las operaciones que realizó la Fuerza Delta y sus derivadas, porque operó también con la Fuerza Estratégica de la Fuerza Aérea para los efectos de la guerra electrónica, hay que considerar como elemento previo que en esta operación estuvo la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que es la que puso todos los cuadros, los edificios, los levantamientos que hicieron. O sea, los norteamericanos sabían dónde tenían que entrar, por dónde tenían que desplazarse. No iban ciegos, nunca fueron ciegos. Nunca fueron a ver con qué nos encontramos. Iban en la búsqueda del objetivo principal, que era Maduro. Y eso hay que tenerlo súper claro. Por eso que hablamos desde un principio, con menos información, de que esto fue una acción operativa quirúrgica. Lo que pasa, Carlos, es que el estudio de inteligencia que se hizo previo, las dos hijas que tenía Maduro, el tercer hijo, que dónde estaban, la señora con la que estaba casada, cómo vestía, qué talla de ropa usaba, el número de calzado, los animales preferidos, los gustos, todo el tema, los norteamericanos lo tenían súper claro. Tenían hicieron un levantamiento, un perfil del hombre. Sabían que no iba a ir en una carpa con un saco dormir, o sea que no se iba a refugiar como San José en un hoyo, sino que iba a tener un búnker especial, una base, y además encima, dime de qué alardea
y te diré que careces cuando él hablaba de cobarde, ven aquí, cobarde, te estoy esperando. Eso era un alarde que hacía de nerviosismo, porque en definitiva estaba entregado tanto a las presiones del propio gobierno bolivariano, que siempre se supo que Diosdado Cabello lo tenía apretado el cuello, más Padrino López, que también era militar, y por supuesto toda la situación internacional, más encima que se sentía la pérdida de apoyo de sus aliados rusos, iraní y chinos, que ya es lo clásico que tanto hemos hablado y discutido, pero en definitiva esa es la razón principal. De tal manera que no es descartable, incluso tú sabes que hemos analizado fotos que algunas son fake news, pero de una u otra manera hay indicadores de la operación que lo conversamos en la isla, yo te dije, sí. Cuando llegan en el helicóptero, el rapel que hacen, cuando bajan, se deslizan, la rapidez que tienen, los tipos de helicóptero empleados, la forma como llegan, dónde operan, lo específico. Aparte del tremendo entrenamiento, también nos demuestra de que la operación debía ser lo más rápida posible porque podía aparecer la reacción que no hubo al principio por muchas razones. Hubo mucha guerra electrónica, saturaron con información fantasma a los radares venezolanos. Uh-huh. Y a mí lo único que me extraña, que yo no estoy de acuerdo, no sé qué pasa, si yo soy un país, yo he puesto siempre la hipótesis, ¿qué pasa si nos quisieran agarrar a nuestro presidente o hacer algo acá en Chile, fuerzas norteamericanas o fuerzas chilenas? ¿Nosotros qué hacemos si tenemos cercanía con unidades o flotas navales? A lo menos tenemos un patrullaje nocturno permanente de 2 aviones. Por si falla el radar, saber lo que están haciendo. Pero aquí a los venezolanos los pillaron con los pantalones abajo. Es inentendible que hagan tantos aspavientos de medidas de inteligencia, de seguridad y todo, y no tengan aviones patrullando, no tengan observadores, no tengan información de inteligencia. Oye, despegaron, el presidente está en Florida, si la orden salió a las 11 de la noche, y la operación se ejecuta aproximadamente a la 1 de la mañana. La orden salió cuando ya ciertas unidades estaban en vuelo y nadie sabía de que, porque se echó para atrás varias veces, y eso es lo que ha trascendido ahora, se echó para atrás varias veces, y eso muchos califican de jugada magistral para que alguien no filtrara seguramente la información de la operación. Entonces dice que a última hora, cuando nadie ni siquiera lo sospechaba, dijo ahora vamos. Pero sí, pero está bien. Sí, eso puede. Él estaba en la Florida. Él firma la orden. Acuérdate que se hace con una orden ejecutiva. Estados Unidos, su constitución no tiene una orden ejecutiva que no pasa por el Congreso, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, el oficial de carrera más antiguo de 4 estrellas, es solamente el jefe del Estado Mayor, que es un general de la Fuerza Aérea. No es el que da la orden, la firma el presidente, pero la orden de operaciones, la orden de batalla las da el Pentágono. El sistema norteamericano es como los planes de guerra de Chile, el presidente no tiene nada que ver en los planes de guerra. Tú vas a decir, pero ¿cómo sí? Los ve el Ministerio de Defensa. Esa es la realidad, porque son los técnicos. Entonces cuando ya se dan cuenta que hay una amenaza, que la amenaza es real y viene la orden de operaciones, el presidente te puede poner el día, la hora, en fin. Ahora sí, ahora no, porque también ve los presupuestos políticos. Y la firma. Pero aunque haya sido en el aire, ya te la compro que en el aire. Pero dime, ¿no había ningún observador cerca de inteligencia, ningún bote de pesquero chamullento observando los movimientos? Es que bueno, sí, esto es lo que voy yo. O sea, antes de nosotros, sí, exacto. Bueno, ahí está la tesis de uno, ¿cierto? La saturación, digamos, por guerra electrónica. Que es la tesis más plausible, ¿cierto? Cómo funciona esto. No creo que haya sido un arma MP, aunque no lo sé. Pero digamos que esa es la versión oficial de cómo funciona esto. Pero lo que se está hablando es que evidentemente la CIA tiene que haber manejado muchos recursos en terreno y a lo mejor le pagó a mucha gente para que simplemente apagaran las pantallas. Porque ¿cómo te explicas tú, que es lo que hablamos en el primer programa? Y con esto vamos a ir desmenuzando esto de a poco. Ya vamos a ir al búnker de Maduro, lo que pasó, lo que pretendía hacer la inteligencia cubana con Nicolás Maduro. Pero es importante entender de que es muy probable que haya habido todo esto haya sido prácticamente concertado, en el sentido de que bajaron las defensas, se negoció a lo mejor esa bajada de las defensas, aparte de utilizar los recursos de guerra electrónica,
¿cierto? Para poder penetrar el espacio antiaéreo de Venezuela y poder llegar a efectuar esta operación. Porque ¿cómo te explicas qué es lo que nosotros pensábamos el primer día? ¿Cómo te explicas que en medio de un bombardeo además entren estos grupos para extraer al presidente con helicópteros tremendamente grandes como son los Chinook, ¿cierto? Y sin ninguna baja de los norteamericanos. O sea, eso ya de por sí es una cuestión sumamente extraña. O sea, aquí yo creo que hubo conversaciones y estaban confabulados con ciertos elementos, digamos, del régimen. Se puede presumir eso, creo yo. Es por lo menos mi hipótesis, puedo estar equivocado. Mira, yo discrepo contigo en el tema, solamente en el tema de apagar los equipos, porque si se apagaran los equipos por mucho dinero que le pasen, se filtra la información igual a la cúpula de los generales, que son muchos, que tienen gente leal a ellos, o a Diosdado, y ellos no habrían permitido que se fuera así, como así nomás, vivo Maduro. No. Yo creo, bueno, primero tengo información desde donde se hace el ataque cibernético de inteligencia de guerra electrónica, con contramedidas, generándole un campo amplísimo, generándole naves fantasma. Por lo tanto, el radar no sabe a cuál dispararle, no sabe a cuál atacar. Por eso que los aviones especiales que usan después les disparan a los radares. Si yo los voy a apagar, ¿para qué le voy a disparar? Claro. Porque ahí sí se habría filtrado la información. Lo que pasa es que la mentalidad nuestra del chileno es, oye, nosotros si tenemos la flota acá al frente, aquí y allá, y no tenemos recursos para tener la flota nuestra en contra, tenemos por último un observador adelantado en un bote pescando, o simulamos, no sé, un naufragio donde tengamos que aproximarnos a verificar de qué se trata. Entonces, mientras uno hace el rescate, el otro está con los binoculares, con los equipos, con los láser, mirando, observando. Tenemos que conocer el movimiento del enemigo, del adversario. Yo digo, no entiendo cómo ellos no se percataron al menos de eso. O sea, no hubo ninguna alarma rápida, certera, por último. Es más, en los videos se dicen, oye, están bajando los gringos, parece que ya tienen a Maduro, Sí. Y hay mucho, y eso te demuestra de que los pillaron en pampa con los pantalones abajo. Ahora, ¿por qué a los cubanos los pillaron desnudos? Porque también esta fuerza avispas negra se había, como se dice en el término militar, achanchado, se había puesto medio artesanal, en función de proteger al tipo de los venezolanos. Exacto. Del interior y no del exterior. Exacto. O sea, es importante lo que tú estás diciendo aquí, es clave. Lo que estaba pasando adentro, pongámonos los pantalones de Nicolás Maduro, él estaba en un callejón sin salida, ¿no? El mismo régimen lo quería, eliminar, porque ustedes saben que no, un socialista, un comunista de estas características, estos tipos necesitan mártires. No van a dejar que se entregue menos a los norteamericanos. Entonces, mira, eso cambia absolutamente toda la narrativa que ha habido hasta ahora, ¿no? De que esto fue simplemente una operación para extraer a Maduro y no una operación de rescate de Maduro por parte de la administración de Trump. Y fíjate que te quiero ver un break de 30 segundos. Por favor. Guardando las proporciones, pero llevándolo siempre que es lo del prima nuestro, porque a nosotros en un minuto dado nos puede pasar una cosa parecida, aunque no somos tan obtusos, pero lo fuimos. Todos estos venezolanos veneran a Allende, lo veneran. Y a Allende critíquenlo como quieran, pero en una disyuntiva menor ante una presión militar. ¿Por qué digo esto? Porque dicen, no, los cubanos lo mataron, lo mató Tony de la Guardia, se volvió. Mentira. Allende prefirió el suicidio antes que lo sacaran de ahí y se fuera, o el avión que le ofrecieron. Tomó una decisión porque sabía en el forro que estaba metido del llamamiento al pueblo. O sea, eso mal que mal te muestra consecuencia de una persona, adversario. Y no me malinterpreten, por favor. Estamos analizando los contextos. Exacto, estamos en el campo de batalla de lo que pasó ahí, ¿cierto? Con el ruido de la metralla, exacto, con los tanques afuera. Y Allende sale con casco, sale con el Kalashnikov que le regaló Fidel Castro, está con su escolta, está con los GAP, que incluso cuando le dice se vayan, se van. O sea, no, la escolta de Allende no dijo, no, nosotros vamos a morir con usted, presidente, acá nos quedamos. No, se fueron. Y Allende quedó solo, quedó el médico que estaba más allá viéndolo,
Entonces cuando hay incluso un ex detective que dice, no, es que yo lo vi, que está aquí, yo te digo porque a mí me tocó ver algunas cosas del tipo de lesión que él tenía con el arma que se la hizo, porque la propia familia quería descartar si era suicidio o homicidio. La propia familia. Yo, tú sabes que soy perito balístico, entonces me llamaron, analicé el tema ¿A ti te llamó la familia de Allende? Sí, cercano a la familia Cercano Allende. a la No familia Allende. directamente, Perfecto. no directamente ella, pero una persona del Partido Perfecto. Socialista. Ya. Porque le pidieron pericia hasta Uruguay, después todo entonces el estallido de la bóveda craneana, las características. Yo tengo harta experiencia en impacto balístico en cráneo, El cráneo. tanto aquí como en Colombia. Entonces, con armas, pistolas, revólveres y fusiles, que es lo más difícil, el suicidio de un fusil hacia la zona del mentón o la boca por el largo del brazo que necesita para el disparador. Entonces es complicado. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo te hago un análisis más político-estratégico. En esta contingencia, ellos veneran a Allende, aquí y allá, esto que esto otro. Bueno, Allende cumplió, pues, se fue. En cambio, Maduro era un cobarde. Y de hecho, muy pocas personas han reparado, porque uno dice, la captura era para él y la señora. No, pues si la señora no tenía orden de captura. Y esto, si nosotros analizamos, era orden de captura a un delincuente que está metido en narcotráfico. Es que su señora manejaba mucha información. Bueno, los cónyuges siempre manejan información, pero eso no lo hace penalmente responsable. Por lo tanto, acá deberían haberse llevado a Maduro. Pero ¿por qué no se llama a Maduro solo? Porque la vida de Cilia Adela Flores corría peligro. Si él estaba preso en Estados Unidos no iba a hablar porque le iban a decir que le mataban a la mujer. Exactamente. Entonces él necesitaba irse con ella. Por eso que ella sale hasta risueña un poco cuando se va en el helicóptero y todo el tema, y ahora dice que está lesionado. Digan lo que digan. Hay que distraer. Esta distracción hay que hacerla. Pero analicemos en profundidad las características morfológicas, los gestos, los ademanes, la forma de caminar, la forma de reír. Ahí te quiero llevar. Pero antes de... Termina, por favor. Pero déjame terminar. Sí, termina, déjame terminar. Un segundo. Me pasé de los 30, pero disculpe. No, tranquilo. Entonces cuando tú dices, oye, es que, pucha, no, si en definitiva estaba todo listo, estaba conversado, se entregó, no se entregó, y andan múltiples hipótesis, es porque hay variantes que tienen la razón en la forma como fue, pero esto no quita mérito a la operación que se hizo en términos del ataque hacia las defensas antiaéreas, en los lugares donde tenía que ser, incluso que hayan destruido la tumba del comandante Chávez, y resulta que la tumba está intacta, se mostró ayer en televisión. Han dado mucha desinformación, nos han bombardeado con desinformación, nos quieren crear algo, porque aquí hay algo más profundo. Por eso que te digo, cuando a tu pregunta, Maduro vale hoy su peso, que es grandote, en oro, porque es un testigo clave. Si lo trabajan bien, si lo desmenuzan bien la información que él tiene, olvídate los antecedentes que va a tener en su poder el gobierno de Trump y la fiscalía, digamos, general. Entonces, los cubanos, ¿qué es lo que estaban cuidando este anillo de protección? Estaban cuidando a Maduro. ¿De quién? Del frente interno, no del frente externo. De hecho, no tenían más equipo para enfrentar a los norteamericanos. El equipo pesado lo tenía el ejército bolivariano, ya las Fuerzas Armadas bolivarianas, o el componente que ellos tienen. Estaban preocupados de eso, y por lo tanto los norteamericanos, los Delta Force, tenían que neutralizar a los cubanos o a quien estuviera cuidándolos cerca, para evitar cualquier cosa, porque imagínate, entran los norteamericanos, matan a Maduro, los cubanos le van a echar la culpa a los norteamericanos hasta que se haga un peritaje y se demuestre que no es el arma de ellos. A ese punto te quería llevar, porque el escándalo internacional. Lo que pasa es que se entienda bien esto, los cubanos, ¿qué hubieran hecho, crees tú, en el caso de que hubieran entrado los Delta Force, ¿cierto? ¿Cuál era la instrucción que tenían 2 o 3 o 4 cubanos ahí? Porque si no te toca a ti... 2 o 3 matan a Maduro, 2 o 3 matan a Maduro y los otros repelen el ataque. Exacto. Matan a Maduro y la señora. Exacto. Los mismos cubanos, ¿cierto? Y con eso generan un mártir. No queda cierto baluarte de la revolución como un cobarde, y puede continuar el chavismo durante 100 años más. Pero si lo más fácil,
piensa tú que el escenario cuál habrá sido si el 4 de enero nos enteramos de que, porque esto fue el 3, pero en realidad ya sumamos el 4, se entera de que entraron y que murió Maduro y murió la Cilia Flores. Uh-huh. No importa quién lo mató, los norteamericanos o los cubanos. El escándalo internacional habría sido peor que los de el helicóptero que se le cayó y el avión que chocaron en Irán en la década de los 80, pues, cuando estaba Jimmy Carter de presidente, pues, que también estuvieron los Delta Force. O lo que pasó, ¿no es cierto?, en Somalia cuando se cayó el Black Hawk cuando lo votaron. Estas son operaciones de alto riesgo porque están en territorio hostil, están tras las líneas enemigas, hartos kilómetros adentro. No, y una operación fue en el fuerte más importante de Caracas, no sé si será el de Venezuela, el fuerte Tiuna, pero imagínate, voy a llegar con un grupo especial ahí. El fuerte más grande, los Libertadores. Los Libertadores, ya. Ese es el más grande, pero el más importante por el peso específico que tiene donde estaba el fuerte Tiuna, que es simbólico. Pero cuando se habla de la formación cerrada de los helicópteros, es formación cerrada por la forma que tienen que entrar, porque van en contacto visual y con visores nocturnos, por supuesto, y también con geolocalizadores para no tener colisiones, ni choque, ni nada, pero operan, o sea, tú te paras en la calle tanto con tanto, tú en esta calle, porque acuérdate que hicieron bajada en diferentes calles. De hecho, atacaron la casa de la Delcy y la casa de Padrino López, de Vladimir Padrino López. Entonces, desde todo cayó también, o sea, eran blancos. Si en realidad esto es una operación de inteligencia ejecutada por fuerzas militares. Ahora, dentro de la operación de inteligencia, que es muy oscura, es ¿qué generó esto? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se planificó? ¿Vamos a capturar a este hombre o lo vamos a recuperar? ¿Lo vamos a extraer? Ahí te quería llevar. Ya, démosle. Ahí te quería llevar porque ha trascendido en las últimas, no en las últimas horas, digamos, las últimas semanas se ha hablado de las negociaciones, porque siempre están las cosas para la prensa, como dice el comandante Romero, a quien vamos a tener pronto aquí de nuevo en el canal, pero están las operaciones, está lo que realmente está pasando y eso no va a salir en la prensa porque obviamente darían a conocer lo que están haciendo. Pero lo que ha trascendido y se ha sabido, y muchas fuentes han hablado de lo mismo, es que habían negociaciones para la entrega de Maduro. O sea, Maduro aparentemente estaba dispuesto a entregarse a los norteamericanos, a cambio probablemente de su seguridad, de una rebaja en la pena si cooperaba, ¿cierto? Yo creo que es el asset, el hombre más valioso en este momento de Estados Unidos para incluso poner orden en el patio trasero. Pero los cubanos, y eso es lo que se está diciendo, los cubanos no habrían dejado que Nicolás Maduro se entregara. Entonces imagínate, volvemos a lo mismo, en qué situación estaba Maduro realmente, en qué lío estaba metido. Y ahí... estaba secuestrado en su propio país. Secuestrado en su propio país, en su propia casa, en su propio búnker, moviéndose cada 6 horas. Era un monigote nomás. Monigote. Qué increíble, ¿eh? No, si uno analiza ya con la información que se tiene de los escoltas, todos sobre 40, 50 años, 30 años, o sea, no había ningún escolta. No había jóvenes. Los más jóvenes que yo de 35 años. 26 el más joven. Pero era un porcentaje muy pequeño de 35, por lo menos yo vi un par. ¿Y el cómo se llamaba el que estaba a cargo de la operación, el más antiguo, el que tenía 67 años? Coronel... El que mencionaste tú antes. El coronel el coronel. No importa, pero el que mencionaste tú antes. El coronel Humberto Sánchez. Perfecto. Él se lo vio en fotos con el Papa Francisco y con John Kerry. Hay un soldado en retiro, porque había algunos en retiro. ¿eh? Ya. Soldado en retiro, ese es el grado que le da a Cuba. No existe el soldado en retiro, bueno. El soldado en retiro no llega a los 20 años, por lo tanto no tiene pensiones. Cuando tú me dices el ex mayor de carabineros, yo no soy ex mayor de carabineros, soy mayor en situación de retiro. Claro. Pero bueno, es una cuestión semántica, pero la información oficial que estamos analizando que entrega Cuba es muy tibia porque se refiere a soldados, a personas que tienen sobre 60 años.
en retiro. ¿Y qué hace una persona de 60 años de escolta con problemas en la rodilla, aquí y allá? Eran verdaderas nanas guardadores del tipo, los que estaban ahí, y eso iban a ser los más duros, no el coronel, los soldados en retiro, porque esos son como comisarios políticos de la isla que están metidos en esto y que tienen clara la doctrina de la revolución cubana, y eso no iban a permitir. No. Y de hecho hay uno que yo lo encuentro muy conocido, que lo vi alguna vez por ahí, que aparece, digamos... ¿Lo viste personalmente? Lo vi personalmente. Yo lo vi con... Le decían... Lo que hace, yo tuve en Colombia, conocí a un coronel que no era del Partido Comunista, era cubano, la pasó muy mal, que era doctor en química. ¿Y por qué te digo esto? Porque era el padre de la odorología cubana, vale decir, le enseñaba a los perros detectar por olores. Tú sabes que están los explosivos, las drogas, pero él desarrolló un experimento en que los perros detectaran huellas dactilares, y eso para mí fue súper novedoso. Wow, los perros. Nos hicimos amigos, todo el tema, y cuando ya teníamos que estar en la ceremonia del término, nos entregaban los diplomas, en fin, los obsequios, la insignia que nos dio Colombia. A él se lo llevaron la noche anterior del consulado para que no desertara. Para que no desertara. Ya. Claro, el soldado, el Erwin Martínez, que tiene 52 años, soldado retirado, de 52 años. Escúchenme, los que han estado en la Fuerza Armada nos van a entender al tiro. Y los que son familiares, las señoras que están acá, que tienen hermano, un soldado retirado con 52 años. Erwin Martínez Herrera, ese yo me lo topé en una actividad. En Colombia. Claro, ha trabajado toda su vida en inteligencia. O sea, más que escolta tenía gente de inteligencia. ¿Te das cuenta, no? El escolta es el que tiene que proteger, el que tiene que reaccionar, tiene que ser experto en artes marciales, correr aquí y allá. En este sentido había mucha gente demasiado adulta que lo estaba cuidando, que estaba muy cercano por algo. Por algo. Por lo tanto, lo que tú planteas no es loco. No, esa tercera derivada, no, para nada buscarlo. Al contrario, hay elementos que te llevan o que te hacen dirigirte a poder verificar de que hay algo extraño, algo raro. Y este soldado, como otros más, son todos sobre los 50 años. Sí, pues gente que sirvió con Fidel, pues. Gente que está sumergida en la revolución, en los principios de la revolución, que lo llevan en la sangre, como... Exacto. Hijos de la revolución. A eso van a mandar ahí al lado, a ningún otro. Gente joven no. Eso explica todo. Las edades, en gran medida. Ahora, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Pongámonos de nuevo en la cabeza de Nicolás Maduro, cuando estaba en Venezuela, porque ya no está. ¿Cuánta gente porque estas cosas son así, pues, Jorge? ¿Cuánta gente de los mismos altos mandos, de la gente que él conversaba todos los días, le habrán dicho, oye, ten cuidado, los cubanos estos te van a dar de baja? O sea, imagínate la situación en que estaba él, y quien externaliza mejor eso es la mujer, ¿no? Es la cara de la mujer. Esa cara de alivio cuando tú la ves, que ya vamos a ir a ese punto, a analizar la vestimenta, a ver todo ese tipo de cosas que ya vienen adelante, porque Jorge es experto en ver esas cosas con su olfato, que no todo el mundo puede percibir porque no tiene la experiencia de campo. Pero imagínate cuántos mismos venezolanos le tienen que... Eso es como evidente, ¿cierto? Uno lo saca aquí a colación, pero dentro de los círculos tiene que haber sido algo absolutamente evidente. Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el rostro, la lectura, la información gestual que ella realiza, a diferentes fases, porque aquí yo primera vez que veo que a una persona que secuestran le cambian tanta ropa. Todo de una tecnia que estaba a un buzo, después a un buzo negro. En un periodo tan corto de tiempo. En un periodo corto de tiempo. Segundo, lo pasearon por aeronaves. Lo pasearon por aeronaves en muy corto tiempo. Lo traen en un tipo de helicóptero, lo cambian de helicóptero,
llega a la nave, en la nave sale un avión, estábamos analizando el avión que parece que era un 737, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, pero no, creo que pero de la nave no puede haber salido en el No, por 737, supuesto. claro. No, por supuesto. Sí, De ahí del helicóptero lo llevan al aeropuerto. exacto. Ya. Sí. Del aeropuerto lo sacan y viajan. Ya, ahí iba ya, en cambio, la tercera tenía. Y ya no lo llevaban las Delta Force, lo llevaba la DEA. Incluso hay una cuando va caminando en la losa donde van agentes viejos de la DEA, uno va cojeando, otros que son los jefes, digamos, de la DEA, porque en definitiva este era mejor botín que el Chapo Guzmán. Po. Pero lógico. Y entonces, evidentemente que todos querían sacarse la foto. De hecho, hay fotos que algunos dicen que son fake news, pero que son sacadas por gente de la fuerza o filtradas, o alguien las filtró porque los Delta Force no se sacan fotos. Pero yo estuve analizando unos parches esta tarde anoche de las unidades orgánicas del Delta Force, dice los cuadrones que tiene no calza ninguno, porque es un Yatagán con unas alas especiales que pertenece a otra división. Entonces, si bien es cierto son Delta, brazo izquierdo y brazo derecho llevan los parches de diferentes formas. Y lo estaba analizando, dándole vuelta, y no lo encontré en ninguno de los catálogos del ejército americano, ni siquiera en los que venden. De alguna de las fotos que están circulando que podrían ser presuntamente falsas, a eso nos referimos, ¿cierto? Claro, pero es que hay que chequear todo, o sea, sí, hay que chequear todo. Si a mí me dicen esto es falso, verdadero, pero falso, verdadero, ¿por qué? Claro. ¿Cuál es el verdadero, cuál es el falso? ¿Por qué es falso? Es como la foto que tenemos en este momento en la portada del programa, que para hacer la aclaración es una foto creada por inteligencia artificial, pero que ilustra muy bien, que aparece Maduro en el helicóptero con su esposa, pero que ilustra muy bien esto. Esa foto no es verdadera, es una foto creada por inteligencia, la que ustedes están viendo en la portada del programa ahora. Porque aparece detrás del piloto. Entonces aparece detrás del piloto, claro. Lo llevan detrás del piloto, aunque esté esposado, porque puede tirarse encima, tirarlo para atrás, ahorcarlo. Además van cuidando los delta y pues tendrían que haber sentado un delta atrás del piloto. Po. Por último, claro. Pero también abajo en el piso está la abertura. Bueno, el helicóptero también es medio extraño, que también lo discutimos. Sí. Lo conversamos previamente. La gente tiene que entender que le hemos dado vuelta al tema, porque uno no puede llegar y tirarse a la piscina sin tener agua, tiene que verificar que tenga agua, y le hemos dado vuelta al tema, y el tema es no menor. Yo estoy pensando en la película que van a hacer, weón. No sé, no sé increíble. Si Netflix, no sé, claro. En la película que van a hacer. Esto recién está empezando, porque si tú te fijas, el régimen no está descabezado. Extrayeron a una figura clave que sabe mucho, y que en este momento podría ser el mayor aliado del gobierno de Donald Trump para lo que viene, ¿no? Para lo que viene. Lo que hace que, bueno, acordemos que fue una extracción generada por una intervención militar en base a información altamente calificada de inteligencia, donde fue muy rigurosa. Si hubo coordinaciones previas, conversaciones, tiene que haberla habido. Ahora, nos falta solamente verificar si fue con la anuencia directa de Maduro para evitar un mal mayor. O sea, en definitiva, ¿dónde estoy a estar mejor? ¿En una cárcel americana o seguir soportando este asedio, el problema que hay acá? Porque así como el atentado la otra vez con dron y todo el tema, o sea, acá el atentado lo tenía dentro de su casa. Pero lógico, y la primera que iba a sufrir las consecuencias me imagino que era su mujer, ¿no? Porque así operan las mafias, ¿no? Le dicen, mira lo que le va a pasar a tu mujer. Claro, porque Díaz-Canel, si da la orden desde Cuba, lo matan. Matan a Maduro. Entonces, por lo tanto, tú comprenderás. Es bastante, ¿cómo se llama? Más lógico pensar dentro de la estructura mental de estas personas que él ya tenía agotada todas las instancias, todas. Entonces, hasta le convenía ser acusado precisamente no por fraude electoral en Venezuela, no por la cuestión de derechos humanos, que ahora se le va a venir por otro lado, porque ya está en Chile los fiscales quieren hacerse cargo de pedir la extradición de Diosdado Cabello, sí, de claro, otros más, ya me imagino y la cuestión del presidente. Y lo que te dije yo, la pregunta que me hiciste en el programa anterior, que te dije yo, la de los químicos que quemaron el metro,
Otros países están pidiendo también por la cuestión de derechos humanos. En los 13 años de gobierno que él tuvo a cargo, porque son más años, pero él tuvo 13 años, bastante. Muchos desaparecidos, muchos presos, muchos torturados, una infinidad, pero en definitiva, él está detenido por una orden de captura internacional generada por Interpol por el delito de narcotráfico, asociación ilícita para combatir delitos de droga y tal. Y en eso va a ser juzgado. Pero residualmente, porque hay información residual, está todo lo que él va a entregar o puede entregar, porque yo me imagino que hasta a lo mejor se llevó un pendrive o una memoria externa con la información, porque Tiene que tener algún seguro de vida, po. No vi que nadie del Delta Force se llevara computadores o equipos, que es lo que generalmente ocurre. En los Delta Force o los Navy SEAL están los equipos tácticos, pero dentro del equipo táctico hay alguien que recupera la información, alguien que tiene solamente la misión de entrar, sacar computadora, memoria externa, máquina fotográfica, ¿me entiendes, no? Ajá. Sacar. Ignoro en este caso, pero no había nadie que anduviera con un bolso, con un maletín en una cuestión, o ignoro si él la llevó, porque también hay que ver de que estaban preocupados hasta la ropa que iba a usar el hombre. Eso es lo que te iba a La preguntar. talla, zapatos, todo. Porque tú tienes experiencia en llevar detenida gente, pues sí, digamos que tu especialidad te entrenaron para eso, ¿no? Eh, cuando tú detienes a una persona de estas características, hemos visto otras detenciones que podríamos comparar aquí, háblese del Mayo Zambal, Chapo Guzmán, etcétera. Eh, ¿Cuál es la idea de hacer que el detenido se vea tan bien? Me pregunto yo. ¿Tiene eso alguna carácter, Oh, alguna? Porque tú lo que quieres es desmoralizar y de hecho mostrarle al mundo, mira, así lo pillamos, estaba con pijama y así lo sacamos y a lo más le pones una ropa encima o hay un cambio de ropa. Aquí vimos una cuestión no, completamente distinta y convengamos en una cosa. La talla de Maduro no es cualquier talla tampoco, o sea, hasta eso denota algún tipo de preparación, porque en Estados Unidos no estaba. En Estados Unidos sí esa talla no te cuesta encontrarla ni en un supermercado ni en un Costco. Pero en el caso de tener todo eso preparado dentro de, además que ropa de civil, no sé. ¿Qué te llama la atención de eso? 3XL. ¿Ah? 3XL, claro, no, 3XL. tenían todo listo para él, la señora, sí tenía, como te dije yo, tenían los 3XL. hijos, la familia, las tallas, todo. Acá hay una cuestión importante. Cuando uno detiene a una persona que tiene cierta notoriedad y es peligroso, uno se lo lleva como está. Si está en ropa interior, en calzoncillo, está acostado con el tema, evidentemente que uno primero lo asegura, lo esposa y después lo viste. Pues. Después lo viste. Y lo esposa por atrás, no por adelante. ¿Ah? Uh-huh. ¿Ya? Con las manos atrás. Entonces se le lleva a un lugar donde, porque en una operación policial tú tienes más tiempo que en una operación militar. Como esta, sobre todo en territorio enemigo. Tú tienes asegurado el sitio del suceso en la parte policial, por lo tanto tú le dices acá está el pantalón, acá está esto, Claro. esto, otro. Revisas la ropa, cosa que no haya nada que pueda sacar o usar. No le pones ni calzado con ¿cómo se llama? Con cordones, ni cinturón. Nada con lo que se pueda ahorcar, dañar, lesionar o usar. Y le fijas las manos atrás. En cambio, acá los dos van esposados con las manos adelante. Las esposas yo no las vi para nada apretadas. No las vi apretadas. Y prácticamente Maduro sale peinadito, excepto cuando se pone ese gorro ordinario, porque Maduro es un gallo ordinariote. Ese era el tema. Podía tener ropa cara, en fin, pero ordinariote en Mm. su formación, en su vida. Ahí va caminando, así como medio azopado, pero en definitiva está la contraparte con la señora que ella va como aliviada, como tú dijiste la palabra aliviada, que yo creo que es la mejor palabra que puede haber para esto. O sea, nos quitamos un peso de De la encima. que nos Bueno. salvamos, de la que nos salvaron estos gringos. Aquí estamos con los gringos, pero estamos mucho mejor de lo que nos iban a hacer estos cubanos. De hecho, yo no, es un tema que no me quiero meter, pero Pero adelántate eh, algo, po. Adelántate algo, ya que este es un no, programa especial. Oye, hemos no, vivido no, tantas cosas en la última hora, Jorge, que después. de, 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 de hecho, yo pienso que la señora ¿Ya? hasta le prestaron equipo de maquillaje, porque si tú la ves, está hasta delineada con el rush, weón. ¿Eso no es común en un detenido?
No, va con sus lentes. Ya. eh, eh, Anómalo. en- en- Más anomalía. claro, los detenidos de este nivel se separan, el golpe violento es separarlos, su señora, no dejarlos al lado, ellos van acurrucados los Ah, dos, van muy claro. cercanos los dos. No, eso no ocurre. Yo cuando hago el análisis, la tercera tenía, que es la que está en Yado Sul, la barca y todo el tema, eh, el hombre está hasta peinado, está hasta, no sé, le faltó afeitarse la cara nomás, pues bueno. Pero, y ella, bueno, con sus lentes, con todo, o sea, una operación de esta naturaleza, uno agarra, se le llama paquete, El agarra el paquete. paquete y lo saca como está, weón. ¿Cachai? Tienes tiempo. Claro. Entonces aquí hay varios elementos que lo hacen ser un poquito especial. Tú estás viendo un trato especial, lo que me estás queriendo decir es como, trátenmelo, está detenido, se va a ir preso, todo, pero Sí, trátenmelo bien, porque sí, aquí viene un proceso largo, trátenmelo bien, no le aprieten mucho la sí, esposa, pásele una no, peineta, consíganle claro. otra, necesita unas zapatillas más cómodas, Trátemelo bien, este es un detenido VIP. un detenido VIP. Mira, Es un detenido VIP. Entonces, si tú te das cuenta, todos, increíble todo esto. todos esos elementos marcan la diferencia. Po. Por eso que te digo yo que el planeamiento teórico y después operativo fue bueno, fue bueno. El uso del helicóptero del CH-47, que es el Chinook, que es un helicóptero grande, pesado, pero era porque llevaban alta tropa. Llevaban los equipos Delta Force son chicos, pero acá llevaban harta unidad, hartos escuadrones. Y me parece incluso lo que lo capturan a él son los del primer escuadrón de los Delta Force. Eh, lo que sí no he visto bien la intervención de los SEAL. Eso Ujú. me llama mucho la atención. Tal vez ellos están asegurando otros blancos y también asegurando la retirada. Porque cuando tú haces una extracción de esta naturaleza, también tiene que darle cobertura aérea y también terrestre con información para que se retiren sin problema y no los persigan. O Claro, no les disparen después de. sí, claro. Entonces también ahí, si tú analizas y evalúas la reacción fue pésima, fue mala, o sea, malísima. Independiente de cuál haya sido la razón, ¿eh? No hubo prácticamente, no hubo. Tampoco sabíamos cuántos snipers estaban en la azotea de los edificios para dar la cobertura de tiro de las tropas que están bajando, pero como todo fue rápido, porque tiene que haber ido sniper hasta de civil, po. Si aquí hubo una penetración fuerte de In- harto tiempo y operaron sincronizados, la sincronización increíble, es ¿eh? vital. ¿Cuánta gente en Lo que yo te tierra, uno decía, se pregunta eso, cuánta gente en tierra infiltrado necesitas para hacer una operación como esta? ¿Cuántos operativos, operadores en tierra? De lo que yo te civil. decía, tipo, la coordinación, la coordinación. Mm. Bueno, en esta operación de tipo de infantería, de la transportada en total general, no pueden haber tenido menos de 200 hombres desplegados, seminados. No pueden haber tenido menos de 200, si tú sacas la cuenta. Estoy contando los pilotos, la gente que baja, los que prestan cobertura, todo. Mm. Los 10 helicópteros, eran 10. 10, Ese es el conteo que hay. Claro, 10. 10 más la gente que está en el perímetro, en tierra. Si esta cuestión no es. Aquí funcionó la UMIN, que es la información de inteligencia humana, la IMIN, que es la inteligencia en base a RPAS. ¿Qué es lo que son los RPAS? Son los drones junto con los satélites. Y seguramente arriba está a 30.000 pies, está operando el avión, el aircraft que tiene el Sí, plato po. grande ese Claro, con las comunicaciones, coordinando todo po, desde el claro, aire. claro. Y ese tengo mis dudas si se devolvió o se fue para Ecuador. Tengo mis dudas porque una de las características que era la base que tenían en Ecuador, que todavía la pueden usar y podrían haber usado eventualmente en este caso. No sé, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando acá hablan de que traicionaron o quién traicionó a Nicolás Maduro, bueno, la mejor cobertura que aparezca que fue Delia Rodríguez. No digo que no haya estado de acuerdo, que no haya sabido algo, nada, no digo. Pero también no es descartable
que lo haya hecho, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Es más, Nicolás Maduro, cuando va detenido, va hasta con el reloj. Ya, va con el reloj. Y uno le quita la especie a un detenido y la guarda en una bolsa. Muchas anomalías ahí, ¿eh? Solamente en el análisis que haces tú del traslado. Claro. Hay un trato VIP aquí. Claro. Por eso, claro, la tesis más plausible es que esto fue un rescate, que Trump rescató a Maduro. Por lo que se está viendo hasta ahora, por lo menos con esta información, porque a medida tú sabes que van apareciendo más cosas, uno va cambiando, se va actualizando lo que va pasando. Pero esta es una tesis absolutamente plausible la que estamos viendo ahora. Fíjate que en la imagen, donde a él lo llevan en una especie de malecón, cuando ya iba con una tenía beige. ¿Ya? Una tenía beige. Ahí lo escolta la DEA y la policía. O sea, digamos, ahí ya va con fuerzas policiales cuando lo bajan. Sí. Con diferentes equipos. Ahí ya no están las fuerzas, digamos, Delta. Ya los comandos operaron, se los entregaron a ellos. Sí. Y es que es la única parte donde va despeinado Maduro, pero es por las aspas del helicóptero, porque como es alto no tiene que haberse agachado mucho, va con una tenía ocre, con cuello negro, claro, y él se aferra de las manos, pero como tapando a la esposa con la manga. Por eso que te digo, lo llevan del brazo, pero no va incómodo para nada en lo absoluto. Las esposas te hacen daño cuando pero te si tú apretan. cuando veías la foto del Chapo Guzmán era impresionante, o sea, lo tenían, tú lo veías reducido en todo, esa era la imagen, la imagen era, este tipo lo tenemos reducido, lo tenemos humillado y está con el mismo buzo todo el rato, pues sí, no recuerdo lo que pasa es que las instrucciones que tiene Gardado Rubio, porque ahí la tiene Gardado Rubio, no se olviden de que está bien, está acusado por narcotráfico, es un detenido VIP de un cartel grande, importante, pero además figura como presidente de la República. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo esto que es prácticamente inédito, sobre todo en el siglo XXI, claro, tiene que aparecer como que no hay vejamen, que no hay menoscabo a su persona. Entiendo. Por lo tanto, tiene que ser como algo súper natural. O sea, lo sacaron de la casa y se lo llevaron. Claro. Y eso que le dé credibilidad y que ellos tampoco queden mal. Se preocuparon mucho de no quedar mal. No fue una operación militar bruta, no fue fuerza bruta. Fue la fuerza, digamos, la aplicación de una fuerza razonable para los efectos de cumplir con la misión. Razonable. ¿Eso por qué? Porque había que cuidar la imagen. Claro. Había que cuidar la imagen. De hecho, en una imagen aparece con los ojos tapados. Yo no sé si será cierto o no que le hayan tapado los ojos, pero le taparon los ojos no con un gorro, no con una venda, sino que con un protector de ojos como cuando uno viaja en avión, para dormir. Sí. Entonces, hasta en eso pensaron. Sentado en un avión que parece que fuera un Hércules. Lo que pasa es que anduvo en muchas Mira, yo no he podido trabajar con Mr. Zip en capturar más imágenes, pero hay que trabajar en esto porque esto va a llevar a exposiciones, a discusiones. Van a haber personas que van a decir, no, yo te quiero decir de que me llamó unas personas del Círculo Coroneles, de Carabineros, en retiro, incluso algunos que no me quieren mucho a mí, por razones profesionales de antaño, que les gustó el programa que hicimos en la isla. Mira, claro. Esa y isla. Me pidieron, ¿Ya? y me dijeron, ¿tienen más capítulos de lo mismo, no? Bueno, le dije yo, anoche me llamaron, le dije, mañana vamos a hacer un podcast, le dije yo, con Carlos, para hablar del tema. No le dije los detalles, porque es una cuestión de contingencia sobre la marcha, porque lo encontraron interesante porque
incluso hasta con el tema de la señora Machado quedaron para adentro, po. Pero yo, lamentablemente no podemos entregar más información de la situación en que se encuentra ella porque es complicado, la fuente es altamente confiable, como se dice A1 en inteligencia, de los elementos que hay para decir que ella no está en las condiciones óptimas de. Sin embargo, Delia, que a muchos no le gusta ni que es más de lo mismo que ella, es la que le da más garantía al propio Estados Unidos, al propio gobierno de Trump, de mantener controlado el tema, porque Maneja la demuestra arma, que no hay una intervención en el pero gobierno. lógico. No, y puede No manejar el sé, factor de las Fuerzas Armadas. Por lo realmente, menos, ¿cierto? Imagínate, llega Corina, ponen a María Corina Machado, que tampoco se han hecho unas elecciones. Claro, ellos dicen ganamos las elecciones, pero con 8 millones de personas afuera, en un contexto completamente intervenido. Evidentemente, ya, esas elecciones hay que repetirlas para que tengan alguna validez, pero, incluso con la figura de Machado, si que quiere participar. Pero en este momento, poner Carlos, a esa persona a tonta y a loca generaría un desastre en el país, porque aquí necesitan mano firme y mano dura para poder controlar no solamente Caracas, sino que las distintas regiones del país, que sabemos lo que pasa ahí. claro, pero Carlos, hay una cuestión especial. El fundamento legal para que Trump hubiera dejado puesto a María Corina Machado como presidenta de Venezuela. Tú sabes el desastre que queda, ¿no? Tú Hubo dices, una elección en González y la de facto, la que manda es ella, sí, y la dejan ahí a cargo, y la mujer no está en condiciones de dirigir bien, o hace tontera, o echa Padrino López aquí y allá, le hacen un golpe de Estado en 5 minutos. 5 minutos, claro. No, y además que ella está asociada a todo el Partido Demócrata, a los mismos que le estaba pagando Maduro y están en las nóminas. Entonces, es lo que siempre Ese, dijimos acá, pues qué clase de oposición es ese, esa. claro, ese es el tema. Bueno, de hecho, la pasada de cuenta también es por estar asociado al Partido Demócrata, las plata y todo, y, y, y Trump no recibe. De hecho, ella dice, quiero compartir el premio Nobel con Trump. No, no está ni ahí con el premio Pues es que, Nobel. ¿por qué crees que lo dice? Porque ella sabe que en el fondo no, quizás ella en su interior dice no lo merezco. En No, realidad ella sabe que no lo el merece. que gestó todo, o sea, yo no estoy diciendo que no merezca, es una mujer valiente, todo lo que tú quieras, y eso tiene su mérito, pero al lado de lo que ha hecho Trump por Venezuela, Que el premio Nobel de la Paz no es por mérito, no es por claro, mérito, por valentía, po, no sí, es por. exacto. Hay montones de personas que tienen mejores requisitos que eso. El premio de la Paz es que porque hiciste acciones para evitar guerras que venían, o cuando hubo guerra terminarla, Uh-huh. y un tema que está asociado más al ámbito político, que da el premio la administración de Alfred Nobel, que, que en definitiva de la verdad absoluta, para los efectos de este tema de que quién es el verdadero artífice de la paz. Sí. Si algunos andan diciendo que cambiaron Ucrania por Venezuela, otros no, que mandó un submarino a cuidar los petroleros, otros que están preocupados de esto. Se han surgido muchas conjeturas. Da lo mismo, pero acá hay que ponerse claro, señoras y señores, amigos que nos ven, nos escuchan en el programa. Aquí se cumplió con una orden judicial internacional, orden de captura de una persona que está acusada, vinculada, imputada, usen el término que quieran, a un cartel de la mafia de la droga. Punto. Punto. Nada más. Es que no, que participó en esto, esto otro, que allá, que. No. Eso es otra cosa. Eso va a salir después. Ah, es que le faltó el Diosdado Cabello, que allá. Momento, Elena, que la Tranquilo, están peinando. sí, claro, Tranquilo. Take it tranquilo, easy. claro. Ah, viene tal cosa. Y así de una u otra manera lo va manejando. Yo creo que estuvo bien. Y no es una respuesta mediocre, por el contrario. Está asociado a determinados elementos. No, los tiempos no los ponemos nosotros. Exacto, exacto. El qué, el cómo, el cuándo, el con qué, no, lo No, es puso que la otro. La gente música, reclama la por música. todo. Si esto no, o sea, yo no me imagino. Yo pensaba mientras tú hablabas, mientras hacíamos este programa, yo decía, no me hubiera imaginado hacer este programa hace un año atrás, ponte tú. Claro, de la caída a lo mejor de Maduro sí, pero no de este tipo no de este tipo de caída, esta cuestión absolutamente hollywoodense, cinematográfica, una acción militar espectacular que cualquiera ni siquiera se lo hubieran imaginado por cómo fue, por lo extraordinaria que fue. Entonces, Yo hay que evalué, tener calma. mira,
Yo evalué varias veces qué tipo de operación se tenía que hacer o ejecutar. No encontraba, a ver, tú sabes que, bueno, esto se llama, en la táctica de guerra se llama envolvimiento vertical. El Envolvimiento vertical. envolvimiento vertical. El Uh-huh. movimiento horizontal lo hacen las tropas que hacen tenazas, pinza o punta de lanza o como se llama, cuña, o escalonado por la izquierda, escalonado por la derecha. Avanzan las tropas, dependiendo de la topografía del terreno. En el caso del combate urbano es diferente. El movimiento vertical se hace de dos formas, de las tropas aerotransportadas y de las tropas aeromovilizadas. Aquí no hubo tropas aerotransportadas, no hubo paracaidistas, hubo tropas aeromovilizadas en helicóptero. Por lo tanto, llegan del cielo, llegan de la parte vertical, de arriba hacia abajo. Operan en un terreno que está medio confinado, pero sí hostil. Hostil para las fuerzas que entran, porque están en profundidad, estaban muy adentro en territorio enemigo. Están en la capital, pues, donde hay concentración de tropas y todo el tema. Por lo tanto, jugaron con los criterios máximos de la rigurosidad de la información para poder ejecutar esto. O sea, iban con riesgos controlados, no obstante, tenían preparados ataques aéreos en otro lugar para crear también distractores, por un lado, y segundo, objetivos militares plenos. No hubo ninguna plataforma petrolera, bueno, casi no están funcionando, no atacaron la cuestión eléctrica, que podrían atacar a la central eléctrica para dejar sin luz. O sea, lo que menos molestara a la gente, que menos molestara al venezolano. Sí. Por eso que digo que es quirúrgico, de cirugía mayor. Aquí operaron cirujanos del área de la infiltración. Y rápido. Por eso que cuando tú te tienes a analizar el factor tiempo que hay allá, pero si yo no descarto hasta que haya tenido el equipaje listo, Mauro, pues bueno. No, esto es absolutamente inédito. Lo que me tengo que llevar. Inédito. De hecho, Tucker Carlson lo que decía es una cuestión muy increíble, porque él decía aquí nunca habíamos visto, estamos pasando de la república al imperio. Porque lo decía claramente, o sea, este tipo de acciones así, de esta manera, él no tenía recuerdo de la historia de Estados Unidos que hubiera pasado algo así. Y porque esto es abierto, esa es la diferencia. Estados Unidos ha estado involucrado en los cambios de regímenes, todas estas historias que hemos expuesto incluso aquí en el canal para los que nos ven por primera vez. Pero esto, Trump del primer momento fue transparente, le dijo yo voy por el petróleo. Si total el petróleo ya se lo habían entregado, estaban entregando a Cuba, a los iraníes, ¿cierto? Sin ningún problema. Si el petróleo ya lo habían entregado hace mucho rato. Y ahora ¿qué? Cuba está en grandes problemas y ¿a dónde van a poner la esperanza el castrismo? En Pemex. Seguramente les queda, ahí apretan a México. Cuba acaba de... Bueno, Trump ya está tirando todos sus dardos contra Cuba. Cuba está asfixiada en este momento. Con grandes problemas. Yo creo que llegó la hora, y la gran obra de Trump es terminar con la hegemonía, la fuerza y la influencia que tiene Cuba en los demás países. Una isla tan chica, weón, y se sienta un amor por el cubano, del cubano malo estoy hablando, sí, no claro. El cubano bueno. Exacto. Ay, es que es cubano, es que entonces este sabe, weón. No, es que este estuvo aquí, estuvo allá, estuvo en tal parte. Si yo le digo siempre a todos, bueno, ¿y por qué Che Guevara se fue de Cuba, weón? ¿Por qué se enojó con Fidel? ¿Por qué mataron a Camilo Cienfuegos? Claro. Porque se dieron cuenta cuál era el verdadero juego de Fidel Castro en el tema. Es que Fidel Castro lo quisieron matar 60 y tantas veces la CIA. Oiga, eso es chamullo. Si lo quisieran asesinar de verdad, lo hubieran asesinado. Nunca lo quisieron matar. ¿Por qué Max Marambio, el chileno que era parte de la escolta de Allende, que fue el negociante de Castro en varias partes, se fugó de la isla? Porque Castro lo iba a matar. Vean lo que ha hablado Max Marambio. Entonces van a decir que yo no le creo a Max Marambio. ¿Por qué no le van a creer? Porque fue del MIR. Tienen que leer, hay que leer de todo, claro. Hay que ver, porque la experiencia de vida... al Che entonces, porque terminó en manos de la CIA por un soplo de quién. Claro, no, si lo filtró Fidel, filtró la ubicación del Che Guevara, weón. Y Fidel
él que en definitiva pide que lo sacrifiquen, que es mejor. De hecho, acuérdate que no se lo llevan para que no sea un mártir. Después, muchos años después, reciben el cadáver del Che. Pero antes no, déjenlo en Bolivia, weón. No, sí, bueno, hay Ni muchas siquiera cosas más. ni una tumba revolucionaria, así como tienen el Granma y tantos otros monumentos, pero para el Che nada, ningún, ¿cierto? No, nada. Ningún No, cariño. nada. La pura boina que se llevaron para allá, creo que está en el Museo del Granma, no sé. Mira, la actuación cubana, su injerencia en diferentes países, porque una isla que no tiene muchos recursos, no aparentemente no son muy buenos para la pega, mucho turismo. Acuérdate que era ¿para qué vamos a decir lo que era para Estados Unidos antes ir a pasear a Cuba? Sí, claro. Y toda la historia. Y después fue para los rusos. Mm. El tratamiento, lo que hay en Chernobyl y todo el tema. Bueno, ahí yo no soy enemigo de los cubanos, ojo. Pero sí me gusta aclarar los conceptos. Aquí no hay nadie enemigo. Nosotros tenemos mucha gente que nos escucha de Cuba, gente que ha venido aquí. Le tenemos a mí el acento que más me gusta es el cubano, con eso te digo todo. Yo lloraba con la canción del nieto de Raúl Castro, llorado. Imagínate. ¿La he escuchado, no? No la he escuchado yo, no. No, la canción es muy buena, del nieto de él que prácticamente un bastardo, que el hijo, soy hijo una noche, en fin. El nieto es el nieto de Raúl Castro y que como que lo intentaron comprar y él no quiso, entonces él quiere su patria. Mira. Y todo el tema y que la revolución es un chiste, una mentira. Y cuenta la historia, es una canción, a mí la escuché, me hizo llorar, me conmovió porque en definitiva yo tengo amigos cubanos. Este coronel que te digo yo que era mi amigo, vivía en el patio trasero de la casa de su papá, porque su papá era dirigente de la cuadra, entonces, de la cuadra donde vivían. Entonces, y él no era del partido, no tenía derecho a nada, y era un excelente coronel, experto en neurología, y lo sacaron de la actividad que teníamos en Colombia cuando se lo llevaron, para que no se fugara. Y yo hablaba con él en las noches, no tenía plata para nada, me acuerdo, yo lo invité a los McDonald's, a unas pizzas, no podía salir, entonces yo tenía escolta ya, bueno, él también tenía escolta, nunca la usó. Y le decía, oye, vayan a comprarme unas pizzas, unas cuestiones, no existían los delivery en esa época, pues, bueno. Claro. La década de los 90, estoy hablando del año 96, más o menos. Y nos traían, y él no tenía nada, lo único que llevó ron y habano. Y como yo fumaba tabaco negro, yo llevé pisco, vino, en fin, le regalé. Me dijo, no, esto no me lo puedo llevar a la isla. Ni siquiera él, mira. Le regalé un terno porque tenía eso de solapa ancha. Porque era terno de ropa trazada. Le regalé un escapini que tenía yo, que no era muy nuevo tampoco, pero era de otro corte. Le quedó a manos bien, ya te lo regalo, weón. Me dio pena, pues, weón. Estamos hablando de un coronel de las fuerzas militares cubanas. Bueno. Entonces, vive en otra realidad. No todos están adscritos al partido, no todos son miembros de la élite, no todos tienen llegada. Entonces, analicemos la cuestión como corresponde. Si Trump logra desestabilizar al gobierno de Cuba y le dan la libertad verdadera a ese pueblo, no, ahí ya no le pueden dar el premio Nobel de la Paz, tienen que darle otro premio, les guste o no les guste Trump. No, sí, está súper claro, porque esta cuestión de Venezuela rompió todo esquema, formula un nuevo paradigma. Sí. No solamente en el tema de las operaciones, sino que en el tema político estratégico, porque igual Estados Unidos se la jugó, sabiendo que está China por un lado, Rusia, Irán, Rusia. No, vamos nomás, vamos con todo, vamos con todo. Por eso que te digo yo que jugaron de sobreseguro, y para actuar de sobreseguro es porque tú tienes en el otro lado fuerzas propias, Es que están asegurando el hemisferio, pues, Jorge. Si en el fondo esto es la doctrina Monroe, que cierto que la están volviendo a aplicar con más fuerza que nunca. Hoy día la guerra es por los recursos naturales, cierto, cada uno quiere asegurar los recursos naturales. Lo mismo pasa con la Unión Europea, por eso quieren invadir Rusia, que le meten cosas a la gente en la cabeza con los medios de comunicación. Nada de eso es verdad. Las verdaderas razones es que están quebrados y necesitan recursos naturales. Entonces hoy día la guerra de China también es por los recursos naturales.
¿cierto? Y el que asegure más recursos naturales va a ser, y Elon Musk está pensando en hacer minería espacial, etcétera. Bueno, todo eso es un tema de recursos. Entonces, están asegurando los recursos. Esto podría sonar bien o podría sonar mal, pero eso es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Están repartiéndose el mundo entre China, la influencia que va a tener Rusia, la influencia de la Unión Europea, etcétera. O sea, estamos viviendo un mundo completamente diferente al que estábamos viviendo hace un par de años atrás, pero radicalmente, porque siempre ha sido diferente, pero esto es un cambio radical. Entonces aquí van a haber muchas sorpresas. Es muy probable que los esfuerzos de derribar al régimen castrista esta vez sean en serio, así como lo hemos visto en Venezuela. A mí no me cabe la menor duda porque eso sigue el patrón que está siguiendo Estados Unidos en este momento. Y aquí, y con esto termino, como para poder envolver este programa, ¿no? Ahora que Maduro vaya a juicio, eso es, por eso yo digo Maduro es el hombre más valioso en este momento de Estados Unidos probablemente, porque él puede ayudar, ¿no? Podría convertirse en el mayor aliado de la administración de Trump, estemos o no estemos de acuerdo con Trump, ese no es el punto, porque también está por otro, porque yo siempre creo que aquí no hay ni buenos ni malos. A nosotros, como latinoamericanos, por supuesto nos conviene que caiga esta dictadura maldita que ha sido el chavismo, que nos ha causado tanto estrago, tanto daño, pero también uno hasta qué punto sabe quién es bueno y malo. Por ejemplo, tenías a Netanyahu regocijándose por otro lado de que ahora la izquierda, la derecha no se está alineando a la administración de él, porque yo hablo de Netanyahu, no hablo de los israelitas ni de Israel, pero yo soy crítico de la administración de él, ¿no? Porque creo que trae inestabilidad, trae problemas. Entonces se necesita probablemente alguien más maduro, con una visión menos fanática, religiosa, menos llevada toda esta cosa del ocultismo. Pero es la realidad de lo que está pasando. Entonces uno dice, bueno, se hace muchas preguntas de realmente quién es el bueno, quién es el malo cuando están estos tremendos juegos de poder. Pero el daño que ha causado Cuba, el daño que ha causado Venezuela, o sea, cómo nos han quemado el metro, es una cosa impresionante. Y cuando empiece a cantar Nicolás Maduro, él puede ayudar ahora a poner, aunque parezca absolutamente contradictorio, a poner orden en la región, ¿no? A tratar de ordenar al menos, y los países también tienen que hacerse más patriotas, ¿no? Tienen que ser menos dependientes también de otros países externos, de otros organismos internacionales, porque si no todo el mundo nos va a pasar por encima. Y para que no nos pasen por encima, lo primero es respetarse uno mismo. Entonces, tener la casa ordenada, no tener lleno de narcotraficantes, de delincuentes, porque el caos llama al caos y siempre va a haber alguien que se va a tratar de aprovechar de eso. Entonces, creo que la respuesta ante esto es justamente el nacionalismo, el patriotismo, el volver a cuidar lo que es nuestro, ¿no? Esa es la reflexión que tengo yo, por lo menos hoy día, Jorge. Sí, mira, plenamente de acuerdo. Tal vez un poco haciéndole hincapié en otro elemento que, espero que me disculpe, pero yo siempre pienso en Chile, vivo pensando, bueno, en lo que se nos viene a nosotros. Nosotros tenemos también recursos naturales que son apetecidos por otros. Tenemos el tema de los campos de hielo sur, tenemos una biodiversidad de cosas, de elementos, tenemos el tema que se nos viene el Tratado Antártico. Chile debería tener un privilegio formal, internacional en el tema del Antártico. Fíjate toda la brecha que nos provocó la embajadora chilena en Nueva Zelanda sobre la cuestión de la autodeterminación del Rapa Nui, siendo una embajadora chilena. O sea, eso te demuestra tú al nivel en que nosotros estamos de no querernos Exacto. Como chilenos. Exacto. No querernos, aparecer como los débiles para todo, habiendo sido incluso una potencia marítima en América. Teníamos más barcos que Estados Unidos. Es más, nos rehuyeron el combate los norteamericanos en Panamá, sí, cuando llegaron los buques chilenos. Esa cuestión, bueno. Eso no lo sabe muy poca gente. Claro, esa es otra materia, pero no, la gente no te cree, po. ¿Cómo nosotros con Estados Unidos y arrancar? Sí, lo vimos arrancar, no quisieron un combate con la nave chilena. Éramos una potencia. ¿Y por qué dejamos de ser potencia? Porque nos debilitaron los políticos.
A nosotros nos debilitaron, siempre nos han debilitado a los políticos y a veces hemos tenido malos diplomáticos, como nos pasó con la Patagonia y todo el tema. Bueno, tenemos que pensar qué se nos viene, en qué nos afecta o en qué nos beneficia lo que pasó. Por eso yo te decía el otro día, ojalá esto no provoque también un éxodo. Por eso que es bueno darle tranquilidad a Venezuela, por el contrario, que la gente trate de volver, pero hay gente que no quiere volver. ¿Por qué? Porque dice, todavía siguen los mismos arriba. Entonces, el tiempo es el que va a tener que, y el orden va a tener que llevar un poco a tratar de manejar de otra manera las ideas y las acciones que se tienen que hacer. Con el apoyo, por supuesto, ojalá, de Estados Unidos en levantar la economía venezolana y no tengan que ir a trabajar en el día a Colombia o ver en la noche, con todo lo que eso significa y todos los problemas que se han derivado. Pero cuando nosotros queremos analizar esto, no perdamos de vista de que todos lo único que queríamos era que se fuera Maduro. Sí, exacto. Ese es el punto. Ya, ahora no está Maduro. ¿Quién le vamos a echar la culpa? No, es que Trump debería haber hecho esto, otro. ¿Pero por qué? ¿En base a qué? Si el viejo no tiene un pelo tonto. Con lo que él dice, mira, ya está arriesgando bastante. Por si fallaba la operación, el Congreso. El Congreso, claro. Ya si hubiera algo salido mal, ya era complicado. Entonces, se dieron las cosas así, hay que asumirlas y hay que ponerle precio a esto nomás. Por ahora nosotros tenemos que estar un poquito más tranquilos, pero avispaditos, una vez para los vivos. Una vez para los vivos, como dicen los delincuentes. No nos pueden pasar más cosas. No podemos seguir dando la hora. Y eso, mientras no se suceda el cambio gubernamental, no va a pasar, porque seguimos dando la hora. Por lo tanto, hay que orientar todos los esfuerzos para que Chile accione y no reaccione ante los eventuales escenarios que se vengan. Porque cuando los grandes estornudan, los más chicos se resfrían. Y en ese sentido, esta operación, y así lo califico, esta operación denominada resolución absoluta, si ustedes analizan el término, pasamos de Lanza del Sur a resolución absoluta. O sea, yo resuelvo algo no con relativismo, sino que en forma absoluta. Para solucionar un tema. Analicen el nombre que le pusieron los yanquis, o norteamericanos, como le dicen. Yo le digo yanqui de repente por un tema de cuando era chico, cuando se enojaban por el tema minero, siempre decían los yanquis. Claro, la película de yanqui. No, que yo era un poquito más germanófilo, ¿eh? Me gustaba siempre el tema de los alemanes, no los nazis, para que después no hayan decidido Jorge era nazi. No, me gustaban los alemanes, por la doctrina, la disciplina y todo el tema. Pero habían algunos que les gustaban los norteamericanos y todo el tema. Bueno, después cuando ya conocí Estados Unidos y estudié allá, evidentemente que me di cuenta del país que era totalmente diferente de como cree uno. Uno tiene que conocerlo y entender por qué son así, por qué cuidan la forma de vida en función de una libertad, por qué luchó Franklin ahí consiguiendo plata en Francia, bueno, Jefferson, Washington y todo lo que les costó, las negociaciones que tuvieron que hacer con los ingleses y todo el tema que tampoco fue entendido en la época. Piensa tú que a Benjamin Franklin nunca le rindieron honores ni nada por todo lo que hizo, la plata que consiguió, el armamento, la munición en Francia. Y siempre quedó endeudado con Francia, Estados Unidos. Pero bueno, eso después vino la Revolución Francesa, así que ya eso harina otro costal. Con esto te quiero decir yo de que no podemos ser más papistas que el Papa y empezar a decir, no, que mira, que esto otro, que a mí me gusta, que no me gusta. Tenemos que un poco aceptar las cosas como se dieron, porque nosotros para esto somos meros espectadores. No pusimos ningún duro, ningún peso para esta cuestión. No somos copartícipes. No tenemos veras en este entierro. En definitiva, nos ayuda a resolver un poco un problema nuestro. ¿Nos puede crear uno? Claro. Si esto no termina pronto, va a venir más gente. No termina van a bien, claro, porque todavía ni ha empezado. Claro, exacto. Entonces, en eso tenemos que ocuparnos. No preocuparnos, ocuparnos. Pero lo demás,
La verdad la vamos a saber en cierta medida cuando se empiecen a escribir los textos, los libros, cuando alguien de la CIA se vaya de retiro, alguien de los Delta Force que estuvo, que cuente. Pero la operación fue un éxito, como he decía. Hay elementos, por supuesto, y esto nos lleva a demostrarle que está bien que haya sido así, que haya actuado. Porque yo le insisto, yo catalogo esto como una operación de inteligencia ejecutada por fuerzas militares. No es otra cosa. Y hay elementos policiales también de por medio. No hay otra cosa. Ese es el punto. Por lo tanto, si tú analizas bien, y un poco conforme a lo que tú me habías preguntado, a mi juicio yo creo que se acerca mucho más a una situación en que Maduro está de acuerdo con salir del foro, salir del problema de la mejor manera posible. Y esta fue que se lo llevaron los norteamericanos. Llegó saludando Happy New Year, po. Llegó contento, estaba de buen ánimo, no como el Chapo, ninguno de estos que hemos visto antes, ¿no? Llegó saludando Happy New Year, todo el tema. Claro. A mí me llamaba la atención cuando él decía, no, si yo no hablé contra... Bueno, si para esto no era necesario hablar contra... No. Él no hablaba. Hablaban otros, po, u otras. No necesariamente... Una cosa es mentir, otra cosa es ocultar información. Claro. Entonces, nadie le puede decir no, que eran mentirosos, estaban de acuerdo en la cuestión. ¿No? Sí. Así es. Por lo tanto, debemos estar contentos con el resultado. Yo estoy feliz. Bueno, murió una señora de 80 años, eso como un daño colateral, eso. Así todo, en términos prácticos, le digo, la operación salió barata. Barata no en términos económicos, sino que barata en términos de vida humana, que no hubieran muerto, más gente que la que estaba involucrada, porque el tema de los cubanos, eso iba a pasar si ocurrió esta hipótesis. Cuando tú dices, no, es que o sea, una operación de esta envergadura no la habríamos previsto o conversado, claro. De la forma como lo hicieron, no, bueno, faltaban antecedentes. Pero es totalmente lógico lo que hicieron. Total y absolutamente lógico. Esto es para felicitarlo. Pero lógico. Esto es para felicitarlo porque... No, y además que recupera la posición de Estados Unidos militarmente, digamos, moral y militarmente en el sentido, olvídate las últimas intervenciones, lo que pasó, esa huida espantosa, el descalabro en la salida de Afganistán, o sea, el tipo de decisiones que se estaban tomando. Esto le devuelve también la credibilidad a las fuerzas armadas del país más poderoso del mundo, que era algo que ya también tenía no solamente la cosa política, sino que también estaba en entredicho la credibilidad también de qué tan efectivas podían ser sus fuerzas. Y hoy día hemos visto una cosa completamente diferente a la administración de Biden, por ejemplo, en la conducción de las tropas, hasta ahora. Mira, las fuerzas militares norteamericanas, independiente de los cambios generacionales que hay, que son un poquito más débiles los cabros ahora que antes, siempre están en buen mantenimiento, primero porque hacen mucho entrenamiento, gastan mucha munición, practican bastante, juegan con riesgo controlado y son especialistas en determinadas funciones. O sea, ellos, una persona, supongamos que es especialista en cocinería, jamás la van a meter en un tema operativo, salvo los que andan en un barco que ahí cubren otro tipo, en caso de emergencia, misiones. Pero los demás, que están en telecomunicaciones, aquí y allá, y para algunos aspectos más administrativos, tienen contratistas civiles que son ex militares o empresas privadas que hacen la seguridad de la embajada. O sea, ellos lo tienen súper claro, porque es un país que permanentemente está en guerra. Entonces, cuando han tenido problemas en las operaciones, por la credibilidad, por pérdida de esto otro, es porque ha habido injerencia política en la toma de decisiones. Exacto. Muchas órdenes y contraórdenes sobre la marcha, y eso hace mal. O sea, cuando tú tomas la decisión del comandante, tú tienes ya que ejecutarla como corresponde y abortar cuando sea necesario y prudente, que es lo que se discute todavía con el caso de Teherán, de Irán. Si fue abortar la misión y con todo lo que eso significó en la época de Jimmy Carter, un problema para Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque Jimmy Carter era agüitas tibias, agüitas con harina. Entonces, claro, no quería hacer operación, ya bueno, hagámosla, tenía los 50 y tantos
secuestrados por los estudiantes universitarios, que de hecho el que dirigió el secuestro en la Embajada de Estados Unidos en Teherán después fue embajador en Chile, y que estuvo en Chile para el atentado en Argentina, ahí a la AMIA. Entonces, que ese fue otro problema que uno discutía. Algún día vamos a hablar de eso. Algún día tienes que contarnos esa historia porque tú eso lo viste. No, y nadie hacía caso, bueno, y los gringos entregaron la información de que estaba acá el gallo embajador, bueno, y el gallo salía para Argentina, salía hasta por tierra, bueno. Entonces, bueno, harina otro costal. Exacto. Con eso te quiero decir que aquí no hay que menospreciar a nadie. Yo estoy contento porque es una operación importante. De hecho, tengo un libro yo de todas las operaciones que se han hecho desde la historia de la humanidad. Es impresionante. Y combates y guerras que han habido. Estoy enojado así porque no pusieron el 21 de mayo el combate Iquique, pero bueno. Pero operaciones que han existido en la historia son muchísimas. Y muchas hechas no solamente en base a esa improvisación. Acá no hubo improvisación, sino que muchas hechas en base a veces el tema intestinal del sujeto que opera, del general. Y ahí está la sagacidad, Yo me río porque, y si me permite un cortito, cuando yo era comisario en el sur, de la comisaría más grande de la región, hice varias operaciones policiales que no están consideradas en lo clásico que son las operaciones policiales chilenas. Porque siempre que espere fuerzas especiales, que espere apoyo, que allá te tramitan, no llegan las fuerzas. Y yo la ejecuté, logré la detención de personas. Y a mí me gustaba. Para mí, aparte de que fue súper adrenalínico, me gustaba la toma de decisiones. Nunca le tuve miedo a la toma de decisiones. Pero yo sé que hay gente que no quiere tomar decisiones. No quiere estar en la encrucijada de decidir qué es lo que va a hacer. Para combatir el crimen tú tienes que hacer lo mismo que una operación militar, con la diferencia que aquí no hay enemigo, hay adversario. Hay otro elemento, porque además hay civilidad puede estar en riesgo. Entre medio, claro. Pero al civil tenés que protegerlo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer con policías timoratos, weón? Que eso es lo que yo alego, eso es lo que yo discuto. O sea, eso es lo que a mí no me gusta de lo que nosotros vivimos diario. Bueno, si eso se viste claramente en el tema de los políticos, y que de los políticos hacia abajo, ¿qué más te puede esperar? Y la población también está así, ¿no? Está media timorata, media afeminada, los hombres. Entonces, falta de decisión para proteger a las mujeres. También mire lo que está pasando en Europa. Todo eso ha sido falta de testosterona, una falta de testosterona en la sociedad. Ya estamos en la hora, Jorge. Yo te quiero agradecer por este programa de emergencia que hicimos aquí en el Despertar de los Guardianes. Los invitamos. ¿Qué te parece, Jorge, si los invitamos a ver el último programa que hicimos ahí en esa isla? ¿No? En una isla en el sur de Chile, bueno, en el medio de un lago, que tuvimos una aventura que a lo mejor algún día les vamos a contar. Porque ahora, o sea, ¿qué decir ahí? Nos pasó de todo. Se nos iba el bote en la noche, pues nos cambiaba el viento, se soltaban las anclas, había que estar de guardia. Cuando uno se acostaba se tenía que meter al agua a mojarse de nuevo, después a comer. Una cosa increíble. Después nos quedamos sin batería para salir de ahí, nos tuvieron que remolcar. O sea, una aventura pero extraordinaria. Lo pasamos muy bien. El remolcador se echó a perder. Nos remolcó un velero, al final nos sacó de ahí de la situación. Un amigo que se portó pero un 7 y no nos pudo, prácticamente salimos rescatados de la isla, incluso hasta con un náufrago que pillamos ahí. El Dragnar chileno, así lo pusimos. Oye, dime. Yo tengo fotos tuyas muy buenas. Ah, sí. Puta, me imagino que trataste de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Es que yo lo hice porque yo estaba en una situación privilegiada de la lancha. Claro. Para que no se... Oye, no es que se iba a las rocas, sí. El motor, cuando yo de repente el casco y el motor sonaba, sufría. Claro, es que quedamos sin motor, nos falló una batería y no pudimos arrancar el motor, un motor más o menos pesado de arranque, así que probamos con nuestra batería y no hubo caso. Así que ya vamos a hacer 90 HP, ¿cierto? 90 HP. 90 HP. Sí. Oye, vamos a hacer más videos así. A la gente le encantó esa experiencia de salir de estos campamentos, y ahí realmente yo me siento, eso es lo mío. Yo me siento como agua o sea, si podemos complementar esto de los programas con hacer esa salida y después incluso llevar gente, sería absolutamente increíble, porque
pucha que uno sale absolutamente renovado y cómo hace falta ir a lugares donde pocos pueden llegar, ¿cierto? Esa es la idea, llegar a lugares donde pocos pueden llegar y donde prácticamente no hay nadie. Y uno realmente está en contacto con la naturaleza. Sí, me parece muy buena la medida esa. Eso estamos, Para para eso estamos. enseñar, para mostrar que se puede, Exactamente. Así que bueno, preparar a la gente. compartan este programa. No está de más decirlo, esta información es sumamente relevante. Nosotros venimos desde el año 2016, cuando YouTube todavía censuraba los videos del Foro de Sao Paulo, porque ahora cualquiera se puede meter a YouTube, saltarse todo el proceso que nosotros vivimos, todo lo que tuvimos que pasar, y no solamente YouTube, otras redes sociales, y como dicen, después no cuesta nada ser patriota, ¿no? Porque ya otros pavimentaron el camino y ya la cosa se pone de moda. Pero aquí hemos pagado, ¿cierto? Hemos pagado un precio por esto, ha habido un desgaste. Así que si nos quieres apoyar también y estás con nosotros desde el principio, sabes mejor que nadie que desde el año 2016 todos estos temas, la influencia del Foro de Sao Paulo, cómo estaban expandiendo su operación. Aquí se hicieron una cantidad, realmente una enciclopedia este canal. Ayer un amigo, Gilberto, a quien le mando un saludo, que amigo tuyo también, Jorge, me mandó un video que hicimos el año no sé cuánto. Y claro, él detallaba todo esto, todo lo que está pasando ahora, y no solamente es ese video, son muchos videos que se hicieron de lo mismo. Y los desmonetizaban, imagínate, en ese tiempo. Nos castigaban por hablar de estos temas. Bueno, vaya a saber uno qué intereses hay ahí. Nos vemos. Gran amigo Gilberto, gran amigo Gilberto. Gran amigo y con mucha experiencia, con muchísima experiencia. Bueno, nos vemos en un próximo Despertar de los Guardianes. No olviden suscribirse al canal de Jorge Aguirre, Inseguridad Nacional. Vayan, búsquenlo ahora, Inseguridad Nacional en YouTube. Si uno lo pone ahora aparece en primer lugar. Vayan y suscríbanse al nuevo canal de Jorge Aguirre, un canal nuevo que está empezando. Así que apoyen también el trabajo de Jorge suscribiéndose al canal. Quedando. El que va quedando. El que va quedando. Exacto. De los que llevamos bastante tiempo. Antes que tuviéramos canas, algunos estábamos aquí. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Chao.